pero el objetivo siempre de nuestro ministerio en Senfol es que todos estemos involucrados, comprometidos y desarrollando nuestro liderazgo. Ahora, en Senfol tenemos un proceso y dentro de ese proceso que tenemos en Senfol, pues lo que queremos es proclamar el mensaje del Evangelio, pero a aquellos a quienes le proclamamos el mensaje del Evangelio, siempre queremos consolidarlos en la fe, y aquellos que se consolidan en la fe, queremos edificarlos, y aquellos que se edifican, queremos capacitarlos, y aquellos que se capacitan, pues nuestro anhelo es que se multipliquen, que puedan desarrollar su propósito, eh, el propósito que Dios nos ha dado en este mundo. Y ese es el objetivo y el plan o el propósito del ministerio cristiano y de la vida cristiana, ¿sí? Porque nosotros somos cristianos aun cuando vamos al baño, ¿sí? Que hay gente que dice, yo en el baño, ¿sí?, me transformo. No, usted así vaya al baño a donde usted esté, allí es usted un hijo, un seguidor de Jesucristo. Entonces, con base en eso, pues motivarles a que sigamos involucrados, comprometidos y desarrollando nuestro liderazgo en donde Dios nos haya colocado, ¿sí? Y por eso vamos a meditar en este pasaje, vamos a ir al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 14. Ya entramos al capítulo 14 de Hechos. Y ahí en el capítulo 14 de Hechos vamos a leer desde el versículo 1. Voy a usar la nueva traducción viviente, Hechos 14, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer. Y dice la palabra del Señor así. Versículo 1 dice, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillosas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado, estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local, estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad
y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Y bueno, vamos a dejar ahí la lectura, porque como es un libro histórico y nos cuenta historias de lo que sucedió con la iglesia primitiva, pues tiene cosas muy significativas, muy interesantes, cosas de las que nosotros debemos aprender, en las que nosotros nos debemos enfocar y que debemos reflexionar. Y yo le colocaba el título de esta enseñanza, de esta reflexión: la misión continúa, pensando en el énfasis de este año. Este año nosotros hemos determinado a nivel nacional e internacional en Cenfol, hemos pensado que el énfasis debe ser la expansión y la multiplicación. No podemos detenernos. Independiente de las circunstancias, no podemos detenernos. Debemos continuar, debemos seguir. Y aquí encuentra uno muchas enseñanzas de lo que es la vida cristiana, de cómo nosotros deberíamos afrontar la vida cristiana todos los días, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y hay cosas muy interesantes. Ahora, en el contexto histórico que uno encuentra aquí, pues lo que nos está narrando este pasaje nos narra acerca del primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo. Pablo se convierte, Pablo empieza a vivir todo un proceso de acompañamiento y empieza a predicar, empieza a enseñar en todos los lugares donde podía hacerlo. Y la iglesia de Antioquía, junto con Bernabé, los envía a su primer viaje misionero. Y eso nos enseña algo. Nosotros, como pueblo de Dios, como cristianos, de manera personal, pero también a nivel ministerial, como ministerio, no podemos menguar en la proclamación del Evangelio. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque la proclamación del Evangelio tiene que darse en todo contexto. Y aún en medios como este, aquí en este contexto histórico, vemos que estos hombres de Dios van y predican a un pueblo pagano, gente que creía en de todo, ¿no? ¿Sí? La creencia de todito, eso creían en toda cosa rara, ¿no? Y eso pues no es algo que sea raro para nosotros, porque estamos en medio de una sociedad donde uno encuentra gente creyendo en una cantidad de cosas raras, ¿sí? A estas alturas de la vida hay gente que está creyendo que ya van a aterrizar los platillos voladores, otros, ¿cierto?, que todavía creen que masticando tabaco con aguardiente y soplándose
a los niños ya lo cierran, lo curan, lo sanan. Bueno, todas esas cosas raras que se han ido desarrollando en las diferentes culturas y aún en medio de nuestras culturas cercanas. Pero vemos aquí a Pablo y Bernabé yendo a esta región. Toda esta región es la región de Galacia. Es un campo misionero al que ellos van en su primer viaje. Pero lo que nos muestra la Biblia es que este campo misionero es un campo misionero bastante difícil. Y hay lugares donde uno va y encuentra mucha resistencia. Uno va a su familia y la familia se resiste. Uno ve a mucha gente que ha oído, ha recibido el mensaje del Evangelio y se resiste. Algunos se resisten durante mucho tiempo y en esa bondad y esa misericordia del Señor, el Señor toca el corazón de muchos y después de un tiempo vuelven, ¿cierto?, los ojos al Señor y empiezan su proceso de caminar con el Señor. Hay toda una serie de procesos que se viven, ¿sí? Pero encontramos que el mensaje o la proclamación del mensaje del Evangelio, independiente de la circunstancia, independiente del ambiente, independiente de la idiosincrasia en la que nosotros estemos, debe seguirse proclamando. Y por eso le colocaba el título a esta reflexión así: la misión continúa, ¿sí? Y nosotros tenemos que aceptar esa misión. No podemos rechazarla, tenemos que seguir avanzando en la misión, en desarrollar la misión. Tenemos tantos campos misioneros difíciles. Un campo misionero puede ser nuestra familia. Yo le doy gracias al Señor porque mi primer campo misionero, pensando en el libro de Marcos, cuando yo recién comencé la vida cristiana y viendo lo que decía Marcos, de que había que ir primero a su familia y después a otros, comencé a orar por mi familia y afortunadamente mi familia aceptó el mensaje del Evangelio, ¿sí? Pero hay tantos campos misioneros a los que nosotros podemos acudir. Nosotros podemos ir a algún campo misionero cercano, no necesitamos irnos para otro país. Gloria a Dios por las misiones internacionales. Y una noticia, vamos a abrir el ministerio de Senfol en El Salvador en este año. A partir de este año, por ahí estábamos orando por los candidatos, habían unos candidatos que teníamos y yo propuse pues que se tuviera en cuenta a Germán y a Paulita, pero ya hay una pareja con unos niños, con unos chicos, un chico joven y una niña, que son ya pastores de hace ya mucho tiempo, de tiempo completo, y entonces aceptaron el desafío y a partir del 20 de este mes empieza la incursión misionera en El Salvador. Entonces estamos abriendo, ¿cierto? Estamos expandiéndonos y estamos multiplicándonos. Pero ¿y qué de nosotros en el tema de la expansión y de la multiplicación? ¿Hacia dónde vamos a ir? Tenemos que seguir fortaleciendo el ministerio en cada lugar donde Dios nos ha colocado, no seguir conformes con lo que tenemos, ¿no? Los de Valle del Ortigal, los de Camposano, los del Mirador, ¿sí? Los de, ¿cómo es que llama allá por Cajete? Cajete, ¿cómo se llama el sitio? La Nueva Esperanza. Bueno, todos esos lugares, Timbío, ¿sí? Todos estos lugares donde Dios nos permite incursionar, necesitamos ir fortaleciendo el trabajo allí, ¿sí? Y ese es el desafío que nosotros tenemos. Y aquí vemos eso de Pablo y Bernabé, ¿no? Ellos, el Espíritu Santo dijo, bueno, apárteme esta gente para el ministerio y hágale. Y ellos avanzaron, siguieron. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos aquí es el hecho de la lucha contra las tendencias espirituales equivocadas que hay en esos ambientes donde nosotros vamos o en los ambientes donde nosotros vivimos. Y con eso tuvieron que confrontarse
Ellos se confrontaron con esta realidad, ¿sí? Por eso más adelante el apóstol Pablo tuvo que escribir la carta a los Gálatas, porque entró toda una tendencia que fue el judaizar a la gente que ya tenía el mensaje del evangelio. Y entonces Pablo tuvo que escribir una carta muy fuerte a esta gente por su idiosincrasia. Hay que entender que es necesario oír, pero también seguir las enseñanzas y las doctrinas correctas, no las equivocadas. Por eso tanta insistencia en nuestro ministerio de Senfol. Usted va a todas las sedes y en Senfol siempre nos insisten: edifiquémonos, edifiquémonos, ¿sí? Hagamos o dejemos que nos hagan un acompañamiento constante en la parte espiritual. Ahora en la orientación, ¿no? En la orientación y la consejería. ¿Por qué tan importante también las citas de edificación? Porque a través de la orientación y de la consejería, pues nosotros podemos tener una visión diferente de las cosas que debemos decidir o de las cosas que debemos hacer personalmente, como pareja. Bueno, uno a veces se cree que se las sabe todas, ¿no? ¿Sí? A veces nos creemos que nos las sabemos todas y resulta de que no es así. Necesitamos ver desde la perspectiva de otros que ya han madurado, que ya han caminado, que están más adelantaditos que nosotros, que puedan ayudarnos en el proceso de seguir caminando por la senda del Señor y de seguir creciendo y de seguir madurando. El problema que había aquí en esta región de Galacia era que ellos oían y que seguían enseñanzas y doctrinas equivocadas. Y con eso nos vamos a confrontar nosotros también. Esta es una región muy visitada por el apóstol Pablo. Vemos que a pesar de que era una región muy difícil, un campo misionero muy difícil, Pablo insistió, y por eso tenemos que insistir, ¿sí? Nosotros tenemos que insistir. Ahora nuestra insistencia tiene que ser espiritual, con herramientas espirituales, oración, ayunos, bueno, hacer toda una serie de ejercicios espirituales alrededor de estos campos para poder romper toda esa opresión que hay alrededor de esos lugares. Y yo soy consciente de la necesidad de eso, de abrir brecha. ¿Qué día estuvimos en la casa de una señora? Alguien de acá le dijo a Elizabeth: mira, por favor atiende a esta persona. Y fuimos a ese lugar y se sentía la opresión, ¿sí? Uno percibe en el espíritu y uno se agobia y le da dolor de cabeza y le da como esa ansiedad y dice: uy, aquí hay algo raro, ¿no? Y empezamos a orar y a orar y a orar por toda la casa y se disipó eso, esa atmósfera espiritual se disipó. Entonces nosotros lidiamos con una lucha espiritual, ¿sí? Con luchas físicas, emocionales, pero también con luchas espirituales. Esta región es una región que fue invadida por los galos, de ahí viene el nombre de Galacia. Esta era una tribu celta, que son familia también de los franceses, los galos, y de esta tribu pues se habla mucho históricamente. Se habla que en el siglo IV antes de Cristo ellos invadieron el Imperio Romano y saquearon la capital, saquearon a Roma, ¿sí? O sea que eran bien peleones, bien bélicos, ¿sí? En el 280 antes de Cristo llegaron a Grecia, tomaron Delfos, luego más adelante un rey, el rey Nicomedes I, rey de Bitinia, les pidió que les ayudaran para invadir Asia Menor y ahí se estableció toda una guerra civil. Luego estos galos se establecieron en Asia Menor y se volvieron súbditos del imperio
romano en el 189 antes de Cristo y se establecieron como una provincia romana. Curiosamente, los personajes o los habitantes de esta región, los galos, eran orientales rubios. ¿Sí? Uno cuando habla de los orientales piensa en los que son rasgados los ojos, ¿cierto? Pero estos eran orientales rubios. Dentro de sus características y históricamente las referencian, eran personas volubles, eran personas aficionados a los cambios, eran impetuosos, eran impresionables, o sea, cualquier cosa rara ahí mismo les llamaba la atención, les motivaba, eran ostentosos, o sea, les gustaba mostrar la opulencia, todo lo que tenían, eran inconstantes, eran vanidosos. Y este tipo de personas es o son las personas a las que les llega el apóstol Pablo y Bernabé con el mensaje del Evangelio. Lo que nos muestra el versículo 1, y voy a leerles en la traducción en lenguaje actual, dice: cuando Pablo y Bernabé llegaron a la ciudad de Iconio, entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Allí hablaron a la gente acerca de Jesús, y muchos judíos y gente de otros pueblos creyeron en él. Y vemos algo interesante aquí, y es que la obra de Dios debe continuar. Siempre donde llega un cristiano, allí debe establecerse ministerio. Siempre. Siempre nuestra vida tiene que ser una vida de testimonio para llegar a otros. Ellos hicieron todo un recorrido, como les decía anteriormente, ¿no? Todo este recorrido, todo este viaje misionero fue tremendo. Fueron a Chipre, fueron a Perge, en Panfilia, a Antioquía, a Iconio, Listra, Derbe. Todas estas ciudades eran ciudades de esta región, la región de Galacia. Y ellos se ubicaron en esta región y específicamente en el centro del Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía, ¿sí? La actual Turquía, todo ese lugar, y esta región, Iconio, es un lugar estratégico. Ahora, uno mira el versículo 2 en adelante, leyéndoles en esta otra versión, dice, versículo 2, pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Algo que también es una realidad en estos tiempos es que, aunque la obra de Dios debe continuar, el ministerio tendrá siempre sus enemigos. Y la división entre los que creen y los que no creen. Habrá gente que creerá, habrá gente que no creerá. Hay gente que oye, ¿sí? Hay gente que le gusta oír y prestar atención. Me parece chévere eso que comparten, ¿no? Pero no se involucran. Y nosotros no debemos simplemente conformarnos con el oír, porque la misma Biblia nos dice que no seamos meramente oidores. Toque al que está ahí a su lado, ahí en el hombro, tóquenlo en el hombro. El que está a su lado, tóquenle y diga, no seamos meramente oidores. No podemos conformarnos con ser oidores. ¿Qué tenemos que ser? Hacedores, actuar, ¿sí? No quedarnos ahí contemplando, ¿no? Una cosa muy particular es cuando usted se sienta frente a una pantalla. Por eso tenemos que congregarnos, ahí los que están por Zoom, ¿cierto? Físicamente, presencialmente, ¿no? Porque uno se acomoda, ¿sí? No es lo mismo estar sentaditos aquí derechitos que estar allá en la casa, ¿no? Porque uno en la casa se recuesta, pone una almohadita y trae el tinto, ¿sí? Pero no es lo mismo estar frente a una pantalla y contemplar
el desarrollo de un partido de fútbol. Uno se emociona, ¿cierto? Uno se emociona y grita y toda la cosa y le habla al árbitro y le dice, ¿por qué la embarró así? O le dice al jugador, métala para la derecha, no era para la izquierda. Y uno le da instrucción y se vuelve técnico, ¿sí? O se vuelve especialista en fútbol. Pero otra cosa es ponerse la camiseta, ponerse los guayos y ir a participar. Es totalmente diferente la experiencia, ¿sí? Así es en la vida cristiana. No es lo mismo uno acomodarse y ser un espectador. No, lo que nos muestra la Biblia es que nosotros tenemos que ser actores, participar. En algo tenemos que participar, debemos ser actores. Por eso la misión debe continuar, la misión no se puede quedar quieta, independiente de las circunstancias, independiente de los contextos en los que nosotros vivimos. Entonces, entender también esto que leíamos aquí en el versículo 2 al 4, que el ministerio va a tener sus enemigos, siempre se van a generar divisiones, habrá gente que creerá, habrá gente que no creerá, habrá gente que hablará mal de nosotros, habrá gente que estará en contra de lo que nosotros hacemos, pero en medio de todo esto siempre Dios va a poner su sello y es la manifestación del poder de Dios. Una de las cosas que más debemos desarrollar como actitudes nosotros es la gratitud. Ser agradecidos por la vida que Dios nos ha dado y por lo que Dios nos da, ¿sí? Y solo el hecho de ser agradecidos, de tener una actitud de agradecimiento nos motiva a participar, a involucrarnos, a no quedarnos meramente ahí contemplando, a no quedarnos meramente oyendo que otros van, que otros hacen, que otros son usados por Dios, sino entender que Dios también nos puede usar a cada uno de nosotros. Estamos orando por las misiones en la universidad. Tenemos un proyecto misionero en las universidades a nivel nacional y ya tiene más de 3 años y estamos motivando a los jóvenes que están en la universidad que se involucren, que manden su hoja de vida y que puedan involucrarse y que puedan reunirse, unirse allí en la universidad y en esos espacios libres poder ir llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque en las universidades están los jóvenes que en un futuro cercano van a direccionar el liderazgo de este país, de esta nación. Y necesitamos hoy hacer un cambio. Estamos en medio de una realidad social muy crítica. Aunque nos quieren vender una imagen y una idea de que estamos viviendo sabroso y estamos en el tiempo del cambio, la verdad es que no ha habido cambio en todo el tema de lo que es la realidad social en la que estamos viviendo, ¿sí? Y creo que ustedes y yo coincidimos en que el cambio se produce en el corazón de cada persona. Cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo y empezar a vivir esa vida que Cristo le ofrece y producto de eso influencia el entorno, ¿sí? ¿Cómo quitamos los niveles tan altos de corrupción que estamos viviendo en este país? ¿Cómo quitamos esos niveles de desigualdad en este país? Cuando hombres con temor de Dios en su corazón actúan bajo los preceptos de Dios. Esa es la única manera. Y eso tiene que ser algo muy claro en nuestras vidas, ¿sí? Una persona inconversa, una persona que no tiene a Dios, ¿cómo va a producir cambio? El único que puede producir cambio es Dios. Y por eso nosotros tenemos que actuar con sabiduría. Y lo que nos enseña esto es que nosotros tenemos que desarrollar perseverancia, debemos desarrollar constancia en esa tarea que Dios nos ha encomendado. Y entender que en el ejercicio del ministerio habrá
opositores y enemigos. Habrá gente, como dice allí, que envenena la mente de la gente para que haya división entre nosotros. Y habrá gente que hablará mal, ¿sí? Y aquí dice eso, ¿cierto? Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que no eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Pablo y Bernabé se quedaron en Iconio por algún tiempo, confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente toda la verdad acerca del amor de Dios. El Señor les daba poder para hacer milagros y maravillas, para que así la gente creyera todo lo que decía. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? A donde vamos, pedirle a Dios que nos respalde, que Dios nos respalde. Si alguien tiene alguna dificultad, venga, oremos, pidámosle a Dios que responda a esa necesidad. Y la oración del justo puede mucho, dice la Biblia, ¿cierto? Entonces vamos a ver manifestaciones sobrenaturales. Dios usará a más de uno de nosotros, ¿no? Alguien que vea que esté ahí moribundo y va y ora y se levanta y la gente dirá, uy, Dios mío, ¿qué pasó ahí? Un milagro, ¿sí? Tantas cosas extraordinarias, ¿sí? Que Dios puede hacer para que la gente diga, definitivamente Dios sí es real. Por eso debemos desarrollar perseverancia y constancia. Si la misión continúa es porque nosotros estamos siendo perseverantes y constantes. Dale con el codito al que está ahí a su lado, dígale, sea perseverante y constante en este año. No se arrugue, ¿sí? Ahora, que Dios nos dé denuedo, que Dios nos dé valentía, porque ellos estaban siendo afectados, perseguidos, estaban siendo o recibiendo oposición, ¿cierto? Estaban recibiendo oposición. ¿Y qué hicieron? Desarrollaron valentía, dice allí, ¿no? Que de una manera muy valiente, muy confiados, dice, confiaban mucho en Dios y le contaban a la gente. Y se quedaron allí durante un tiempo en ese lugar. Y como cristianos debemos desarrollar también discernimiento. Más adelante en el versículo 5 dice, entonces los judíos y los que no eran judíos se pusieron de acuerdo con los líderes de Iconio y decidieron maltratar a Pablo y a Bernabé y matarlos a pedradas. Pero Pablo y Bernabé se dieron cuenta y huyeron a la región de Licaonia y sus alrededores. Allí anunciaron las buenas noticias a los pueblos de Listra y de Derbe. Miren que necesitamos desarrollar discernimiento. Vamos a tener enemigos. Estaba mirando esa página de Puertas Abiertas. Les recomiendo que visiten la página de Puertas Abiertas allí en internet. Y es impresionante el nivel de persecución que hay para la iglesia cristiana en el mundo. Ahorita en estos días, en esta semana va a salir la lista mundial de persecución a nivel mundial y estaba mirando que Colombia está en el puesto 34 en la lista mundial de persecución. Hay más de 365 millones de cristianos sufriendo por su fe en altos niveles de persecución y discriminación. Y el caso del pastor y su familia que fueron asesinados en el Cesar no es aislado. El año pasado, en el 2024, hubo bastantes amenazas de muerte a nosotros los pastores, los líderes cristianos, y es preocupante, ¿no? Tenemos una senadora que ha estado insistiendo en que se nos tenga en cuenta entre todos estos niveles de seguridad, porque se hace inteligencia, ¿no? Y con inteligencia pues se dan cuenta de que hay ciertas personas y ciertas zonas donde hay mucho riesgo, pero lo cierto es que
A nivel mundial, 1 de cada 7 cristianos en el mundo es perseguido. Por ejemplo, en el África, 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. En lo que va del año, 4.998 cristianos han sido asesinados a nivel mundial. ¿Sí? 14.766 iglesias han sido atacadas. 4.125 cristianos han sido detenidos. Y usted puede mirar allí el informe en esta página de Puertas Abiertas. Ellos son muy meticulosos en estar permanentemente registrando estas situaciones y haciendo acciones para que se respeten los derechos humanos, pero pues ustedes saben que el malo no está pendiente de respetar eso. Ahí está el informe, pareció interesante, pero también preocupante el informe. O sea, no estamos exentos, y por eso que el Señor nos dé discernimiento. ¿Por qué? Pues simplemente porque hay lugares que por las circunstancias que se están dando, Dios le pidió, en este caso le pidió a ellos que no estuvieran ahí, ¿sí? Entonces hay que tener discernimiento, ¿no? Dios sea el que guíe nuestras vidas. Ahora, sin importar las adversidades donde nosotros estemos, debemos proclamar. Y esa es la tarea nuestra, proclamar donde Dios nos coloque. También hay que entender, como lo hizo Pablo y Bernabé, hay que aprovechar el trabajo con los cristianos de todos los lugares a donde nosotros vayamos. Hay gente que puede ser el referente para nosotros desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado, ¿sí? Hay gente que nos da referencias de otras personas, aprovechar esas personas y empezar a trabajar con esas personas. Ahora, como cristianos, debemos estar preparados y dispuestos para que Dios nos use. Y en el versículo 8 dice: en el pueblo de Listra había un hombre que nunca había podido caminar. Era cojo desde el día en que nació. Estoy en la traducción en lenguaje actual. Este hombre estaba sentado, escuchando a Pablo, quien lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre confiaba en que él podía sanarlo. Entonces le dijo en voz alta: levántate y camina. Aquel hombre dio un salto y comenzó a caminar. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio: y los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y en medio de estas realidades, pues nosotros tenemos que entender que siempre debemos estar preparados. Ahora, aprovechar los dones dados por Dios son para ser usados. ¿De qué le sirve a un cristiano tener un don ahí guardado en el bolsillo? De nada, ¿sí? De nada nos sirve que Dios nos haya dotado de capacidades especiales y no usarlas. Tenemos que aprovechar. Ahora usted dirá: no, pero es que yo no sé qué don tengo. ¿Qué será lo que Dios me ha dado y cómo Dios me puede usar? Pues la única forma es poniéndose al servicio de Dios, ¿sí? En uno de esos retiros de oración que me invitaron hace algunos años, a mí me quedó esa frase: se aprende a orar orando, ¿sí? Se aprende a orar orando. Y uno aprende a desarrollar lo que Dios le ha dado es ejercitando, ¿sí? Ejercitándolo. Cuando yo comencé recién las misiones, en alguna ocasión en ese grupo, uno de los grupos en los que yo estaba yendo a compartirles la enseñanza, a llevarlos en el proceso, alguien dijo: ¿por qué usted no nos comparte acerca o nos da una charla
desde la Biblia sobre las finanzas. ¿Será que usted puede? Y yo le dije, claro. Y yo no había tocado ese tema ni había estudiado sobre ese tema, ¿sí? Y por ahí todavía en mi agenda tengo en físico las notas, ¿sí? Tengo en físico las notas y empecé a estudiar acerca de ese tema. Y desde esa época el Señor me dio una fórmula. Y la fórmula financiera para uno vivir como en equilibrio. A veces vivimos llevados, endeudados, ¿sí? Porque no sabemos administrar sabiamente lo que Dios nos ha dado. Y la Biblia es muy clara, ¿sí? Honre a Dios, provea para su casa, no se endeude, ¿sí? Y maneje sabiamente lo que necesita. Y entonces yo saqué la fórmula. ¿Mi fórmula cuál es? 10, 10, 15, 65, ¿no? No es para que haga el baloto, ¿no? Sino que es la fórmula. El 10 para honrar a Dios, el otro 10 provisionar un ahorro para tener para apoyar la familia, el 15 una provisión para no endeudarnos y el 65 para manejar nuestras prioridades, ¿sí? Y uno mira que tenemos problemas en eso, porque no cumplimos los principios de Dios. Decimos, vamos a manejar el 65. Y en mi prioridad el 65 es primero provisiones para el arriendo. Y en vez de provisionar para el arriendo, me voy a arreglar las uñas, me voy a cortar el pelo, bueno, tantas cosas, ¿no? Me voy a comprar los zapatos sí, para el estreno de diciembre. Y vamos alterando las cosas y después estamos llevados. Pero no, Dios nos manda a vivir por principios. Por eso tenemos que estar enfocados en la palabra de Dios. Y como nos muestra aquí este pasaje, nosotros tenemos que aprovechar lo que Dios nos ha dado, sus dones, sus capacidades. Y Dios va a respaldar la proclamación del mensaje del evangelio con sus manifestaciones. Cuando usted hace lo que Dios le ha llamado a hacer, Dios le respalda. Y la gente va a decir, sí, lo que está diciendo esa persona es verdad, porque aquí se ve la evidencia, y aquí se vio la evidencia. Un hombre que estaba ahí pendiente con una enfermedad desde nacimiento, oyendo atentamente el mensaje, y dijo, si este hombre lo que está diciendo es verdad, él me puede sanar, o Dios me puede sanar a través de esta persona, ¿no? Y cuando Pablo vio esa oportunidad, dijo, Dios me ha dado capacidades a mí, aprovechemos, ¿sí? Y lo miró y le dijo, levántate, ¿sí? Y se levantó de una. Eso es ver la manifestación del poder de Dios. Y entender que al que se le proclama hay que enfocarlo en Dios y su palabra. Si usted no edifica a una persona, si usted no consolida a una persona a la que le proclama el mensaje, usted va a ver que esa persona va a pasar años en la vida cristiana con sus paradigmas, con sus creencias equivocadas. Y eso es lo que pasó aquí, ¿no? En el versículo 11 dice, al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Inmediatamente ellos lo relacionaron no con Dios, sino con sus creencias, con sus costumbres. Y eso pasa en mucha gente, ¿no? ¿Sí? Hay personas que por la tradición, y la tradición pesa mucho, le dan atributos a cosas o a personas que no tienen esa capacidad ni que tienen ese atributo, ¿sí? Y nosotros debemos por eso ayudar a la gente. La gente debe poner su mirada es en Dios y no en nosotros. ¿Qué hicieron estos? Se pusieron la mirada en ellos. Estos son Zeus, estos son dioses, ¿sí? Este es Hermes, dioses de la mitología, falsos, no reales.
y se enfocaron en esas cosas. Entender que solo somos vasos de barro, que solo Dios se merece ser venerado y es a Dios a quien debemos presentar y dar a conocer. Usted a quien debe presentar y dar a conocer es a Dios. No hable de usted, hable de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Sí? Porque a veces uno dice, no, es que yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Y no hable de usted, hable de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Es verdad que es fuerte el peso de la tradición, de las costumbres en la gente, pero nosotros debemos entender que Dios es soberano. ¿Sí? A mí me impacta el versículo 19 para que vayamos cerrando allí, que algunos ya están cabeceando. Dice, pero llegaron unos judíos de Iconio y Antioquia y convencieron a la gente para que se pusiera en contra de Pablo. Entonces la gente lo apedreó. Pablo fue apedreado. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que se murió. Que uno va a otros pasajes, por ejemplo, uno va a 2 Corintios, capítulo 12, y Pablo habla de que él conoce a un hombre, no sabe si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo. Y pues algunos dicen que él estuvo muerto allí un momento, un tiempo. Pero la Biblia dice aquí en Hechos que los cristianos lo rodearon, imagino que oraron, ¿sí? Y él se levantó y siguieron. Y se levantó después de ser apedreado. Y uno dice, apedreado, arrastrado, y ni un hueso roto, ni la cara deforme. Tremendo, ¿no? Tremendo milagro. Y Dios lo tuvo a él para sus propósitos, ¿sí? Por eso la misión debe continuar. Debemos seguir anunciando el evangelio. Debemos seguir edificándonos, debemos seguir capacitándonos, debemos seguir exhortando para permanecer en la fe y perseverar. A eso somos llamados este nuevo año, a seguir avanzando. Y ser estratégicos. Ustedes terminan de leer ahí el capítulo y Pablo se levantó y se fueron para otro lado. ¿Sí? Porque ahí dice en el versículo 20, se levantó y entró de nuevo en el pueblo. Al día siguiente se fue con Bernabé al pueblo de Derbe, y Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe. No se arrugó, no se puso a mirarse ahí en el espejo a ver dónde está el chichón de la pedrada. Adelante, ¿cierto? Tremenda vida la de estos hombres, tremenda enseñanza la que Dios nos deja. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros en este nuevo año? Un año de desafío. ¿Qué vamos a hacer? Un año para expandirnos, para multiplicarnos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la tarea. ¿Quiénes la toman? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de acudir a tu palabra y entender que así como estos hijos tuyos, estos siervos tuyos hicieron la obra y vivieron las vidas que vivieron y actuaron conforme a tu propósito, así también nosotros